Tenemos una charla breve, pero asimismo poco interesante. Hablaremos de estigmas. Atención, porque mucha gente se ha convertido después de escuchar esta charla. No necesariamente. ¿Se ha convertido a otra religión? No al cristianismo, Claro. pero al budismo, por ejemplo. Hay gente que se convierte al budismo, como le he explicado, por razones sentimentales. Por ejemplo, el profesor de budismo resulta ser tu novio, o van minas que están muy bien. Yo estuve, pero así de convertirme al budismo, y ya cuando estaba a medio convertir, la mina que a mí me gustaba se metió de novio con otro, y dije, ¿para qué me voy a convertir al budismo? Y después me voy al infierno, prefiero quedarme, ya que voy a estar sin la mina, me quedo en la religión verdadera. O dije, mejor dije así, un tipo como yo que no cree ni en la religión verdadera, va a creer en el budismo. Esa es muy buena. Y menos si la mina ya no está con otro. Claro, y menos si fuera por una mina puede ser, Ya ¿no? vamos a ir al infierno. Pero al oír esta charla, muchos se van a convertir. A ver, entonces. Digamos que entre los aspirantes a la santidad estaban los visionarios, los ascetas, de los cuales hemos hablado muchas veces, pero también los estigmatizados. Los que padecen estigmas, como bien se sabe, son personas que presentan lesiones orgánicas que aparecen espontáneamente de manera permanente o periódica o esporádica, y que por la forma y lugar en donde surgen recuerdan las heridas recibidas por el Cristo. Esos son los estigmatizados. El primer estigmatizado del que se tiene memoria fue famosamente San Francisco de Asisi. Recuerda, un amigo de este programa, por otra parte, que entre otras destrezas poseía la de levitar. No digamos que volaba, pero al menos levitaba. Cada tanto, en días muy inspirados, podía llegar a la copa de árboles considerables. Alguien cuenta que una vez se elevó tanto que ya parecía un punto en el cielo. Era su biógrafo. ¿El biógrafo era el hermano o el primo? No me acuerdo. Bueno, cuando el santo de Asisi murió, el 3 de octubre de 1226, sus hermanos de religión anunciaron que el povereto llevaba las marcas de la pasión desde hacía tiempo. En los retratos que le hicieron antes de su fallecimiento no se ve nada de eso. Bueno, pero no eran fotografías, Sí, claro. eran pinturas. Puede ser que los pintores no le hayan pintado los estigmas creyendo que le hacían un favor. O a lo mejor eran negligentes y no andaban espiando. Sí, claro. Bien. Pasaron unos 40 años hasta que el fenómeno se volvió a producir. Esta vez en unas mujeres de Kohl, en Alemania. Una de ellas, llamada Cristina de Stommel, tenía unas marcas que iban acompañadas de una furia que parecía diabólica. Es decir, que además de estar marcada, andaba por ahí medio furiosa esta muchacha. Fue expulsada de su convento por posesa. Así que tenemos que la segunda estigmatizada, esta muchacha Cristina, fue rechazada. No tanto por los estigmas, pero sí porque más bien parecía jugar para el otro equipo. Otra fue la cisterciense Lucardis de Oberweimar. Esta chica permanecía horas con los brazos en cruz e interpretaba teatralmente el personaje de Cristo en las escenas de la Pasión, e incluso interpretaba a quienes lo maltrataban en las distintas estaciones. Esto lo hacía todos los días, sola en su celda. Pasaba de un personaje a otro, como a veces hacemos nosotros aquí en el programa. Parece que incluso se hacía arrastrar por su propia mano, como si fuera ajena. Se agarraba con una mano y se tiraba así. Luchaba con la otra mano con la que le pertenecía, fingía luchar contra la mano que la arrastraba. A veces incluso se descargaba violentos golpes en la mandíbula
de manera que todo su cuerpo vacilaba bajo el impacto. Es decir, se molía a palos ella misma. Terrible, ¿eh? Se pegaba y se noqueaba. Yo creí que no se podía hacer eso. ¿A que uno no podía noquearse a sí mismo? Sí, así como uno no puede dejar de respirar por voluntad. ¿Es así, doctor? Usted que me imagino que tendrá esa consulta muchas veces por día. No, la verdad que es la primera vez que me en la vida. No pasa una semana sin que un loco le pregunte si se puede quitar la vida abandonando la respiración. Claro. Pero es que uno abandona la respiración y esta continúa sola. Así que, ¿cómo hago, doctor, ya en otro orden de cosas, más allá de los estigmas, del santo de Assisi y de esta muchacha cisterciense, Lucardi? ¿Cómo hace para qué? ¿Cómo hago para, llegado el caso, dejar de respirar sin que la respiración venga a contradecirme? No, no va a poder así voluntariamente. O Bueno, sea, entonces, ¿cómo podía ir? Eso es lo que le sobrevivencia. quería oír decir. ¿Cómo esta se pegaba golpes y, Bueno, pero pegarse un golpe puede, y ¿eh? quedaba knockout? El uppercut de derecha a la mandíbula. Lo que es difícil es noquearse porque uno no tiene tanto recorrido, ¿vio? Porque Con la uno se propia esquiva mano. el golpe. Claro, uno hace Ya sabe dónde- movimiento de claro. cintura naturalmente, claro. Bueno, el caso es que los estigmas que tenía Lucardis eran evidentemente obra de ella misma, se los había hecho ella. Su celo por imitar a Cristo la llevó incluso al extremo de morir a los 33 años. El problema de los estigmas se volvió complejo para la Iglesia, ya que las marcas presentaban un carácter muy personal, eran diferentes, quiero decir, de un estigmatizado a otro, lo cual hacía pensar en orígenes distintos, naturalmente. Los primeros estigmatizados solo mostraron las 5 señales clásicas: 2 en los pies, 2 en las manos y 1 en el costado, que es la herida de la lanza que padeció Cristo. Pero después se agregaron otras. Elizabeth de Spalbeck, una monja del siglo XIII, tenía, por ejemplo, agujeros en la frente, supuestamente producidos por la corona de espinas. Una tal Verónica Giuliani presentaba bajo la piel unas protuberancias que indicaban que los clavos de la crucifixión seguían en su sitio. Otras tenían huellas de latigazos en la espalda y algunas llegaron hasta exhibir la señal de haber cargado con la cruz. En alguna ocasión se habló de estigmas invisibles, lo cual es una contradicción o algo superfluo, pero no. Uno puede pensar que si el estigma es una marca milagrosa y la marca no aparece, nos quedamos sin milagro, pero no. Lo que sucedía es que algunas personas se quejaban de dolores allí donde uno esperaba que estuvieran los estigmas. Al tipo le dolía como si tuviera los estigmas y no lo tenía. Un ejemplo fue el de Catalina de Siena, que murió también a los 33 años. Cuentan que sus estigmas aparecieron en el transcurso de una visión bajo el efecto de rayos que el cielo le enviaba como flechas sobre su cuerpo. Pero no se hicieron nunca visibles los estigmas. Catalina solo manifestaba tener grandes dolores. Fue una gran paradoja para los eruditos de la Iglesia que la más célebre de las estigmatizadas del siglo XV no tuviera estigmas que pudieran verse. De hecho, esos estigmas no se mencionan en el acta de canonización, ya que le hicieron Santa Catalina, de 1461. Este asunto abrió paso a la llamada querella de los estigmas. Aparecieron los franciscanos, que en cierto modo se tenían por depositarios exclusivos de esta novedad que impuso San Francisco de Assisi, y rechazaron las marcas invisibles de Santa Catalina de Siena, que era dominica, es decir, de la congregación de enfrente, ¿no? E incluso rechazaron también las de otras religiosas que eran muy visibles, pero ellos únicamente admitían las de Francisco. Durante muchos siglos, la Iglesia consideró que la aparición de estigmatizados, más que una revelación milagrosa, era un énfasis imprudente. Y extrañamente la mayoría de estos estigmatizados fueron a parar a la cárcel. No por eso,
pero fueron en cana. Algunos estigmatizados, decían que era posible explorar, gracias a esas marcas, la propia fe, comunicarse directamente con el cielo, etcétera, etcétera, pero la Iglesia no les daba mucha bolilla. Ellos decían que la ortodoxia consistía en seguir las enseñanzas con humildad y sin monjas exaltadas ni frailes que ardían por dentro. Y tenían cierta razón. Así que la Iglesia más bien miraba con antipatía a los estigmatizados. Carlo Bembo era un franciscano que vivía en la ciudad de Pisa a mediados del siglo XVI. Su fervor religioso y su intención de tener un lugar de relieve en el mundo cristiano lo llevaron a hacer una locura. Parece que Bembo, en éxtasis o postulándose al éxtasis, se causó las heridas clásicas de la estigmatización. Pero como le dolía, apenas si llegó a hacerse unos raspones en las patas y en las manos, porque cuando ya estaba por hacerse el estigma, se detenía, como yo cuando trato de molerme a palo. Claro, como quiere dejar de respirar. Claro, le dolía y paraba el tipo. Entonces, los compañeros de su orden se mofaron de él, de aquellas muestras, y desdeñaron las lastimaduras de Carlo Bembo. El franciscano optó entonces por demostrar con mayor fervor la aparición de Cristo en él. Y como no pudo hacerlo solo, justamente por falta de valor, le pagó a un curtidor, disculpe la expresión, un curtidor de cuero sería, para que le atravesara pies y manos, no, parece que no era de cuero, no, para que le hiciera estos estigmas del modo más científico. Y entonces Carlo Bembo, una vez pasado por la casa del curtidor, se apareció en el convento, en el patio del monasterio, sangrante y sonriente, mostrando sus heridas a los compañeros, que sintieron más horror que piedad. Por ahí Carlo Bembo se desplomó en el patio y a las pocas horas murió desangrado. Dice el cronista que quizá en el otro mundo el fraudulento Carlo Bembo esté penando por no poder forjar su resurrección. Estos son los datos que tenemos acerca de estigmatizados. Es un informe, me parece a mí, un poco escéptico. El cronista que hemos consultado no está muy a favor de los estigmatizados. ¿A quién podemos dedicar esto? Pero yo no me he convertido rápidamente como esperaba. El informe es dubitativo, muy poco entusiástico. ¿A quién quiere dedicar esto? Por favor, Rolón. Bueno, San Francisco no está mal, Alejandro. Al loco de Asís, al hermano Panchito. No te acerques mucho, hermano Francisco. Los motivos del lobo, ¿se acuerdan? Sí, señor. Digo, esto de Carlo Bembo, evidentemente, bueno, no eran unos estigmas reales, no se trata de producirse esto, sino de Dios los manifieste. Estigmas reales, ahí está. Bueno, en este punto yo le voy ¿Qué dice el psicoanálisis al respecto? Bueno, justamente. ¿Qué dice Freud? Le voy a llamar la atención, acá andamos, le voy a llamar la atención sobre un detalle, excepto, saquemos a Carlo Bembo, que es evidentemente fraudulento, y saquemos al santo de Asís. Todos los demás casos que usted ha nombrado son mujeres, ¿sí? Y lo que el amigo Freud tenía para decir de esto es que estas cosas se producían mucho en la época en la que no se entendía cómo funcionaba la histeria. Y que algunas se estigmatizaban, otras eran quemadas como brujas, y hace un análisis muy interesante de estas cuestiones. Así que el amigo Freud también, que por lo menos nos permite pensar, no sé si tiene razón. Me he convertido... Sí. Psicoanálisis. Freudiano, por lo menos. Sí, me he convertido en freudiano, ya que no al budismo. Bueno. Hemos ido piadosamente a la discoteca y le explicamos al discotecario cómo es este asunto de los estigmas. Sí, esto de que... Qué difícil, ¿no? Explicarle esto de las marcas en el cuerpo. Las marcas, sí, en el cuerpo. Pensó un rato y nos trajo el tango naipe marcado.
Está bien, Alejandro. No está mal, no son las marcas del Cristo. Sí. No. Pero bueno. Pero dice, es lo único marcado que tengo. ¿Quiere jugar una mano? Quiere jugar una mano, dijo, y el tipo siempre adivinaba lo que yo tenía. Ajá. Naipe marcado es el tango que escucharemos ahora en la versión de Carlos Gardel.